visto los que alteran la síntesis proteica, las tetraciclinas, clorfenicol, macrólidos, clindamicina, y ahora vamos a ver algo sobre mecanismos antimetabolito. Y el mecanismo antimetabolito clásico es el del cotrimoxazol. Cuando veamos cotrimoxazol, vamos a volver a ver estos mecanismos de acción. El cotrimoxazol es un antibiótico que involucra dos: una sulfonamida, que es sintética, y un trimestoprim. ¿Ya? Son dos. La unión de sulfonamida y trimestoprim constituyen el cotrimoxazol. ¿Y por qué es un efecto antimetabolito? Porque alteran una cadena metabólica, la cadena metabólica de la síntesis del ácido fólico. ¿Ya? Y la sulfonamida actúa acá inhibiendo una enzima que se llama la sintetasa de digluterato o digluterólico sintetasa, que es la sulfonamida, o las sulfas, como se le llama en general, y el trimestoprim altera la reducción del ácido fólico, de dihidrofólico a tetrahidrofólico. Entonces actúa en dos puntos esta cadena metabólica, el cotrimoxazol. Por eso es que tiene un efecto, un sinergismo de potenciación. ¿Ya? Cuando está presente el cotrimoxazol, la bacteria no puede hacer ácido fólico. Si la bacteria no puede tener ácido fólico, se alteran un montón de sus reacciones, porque es un cofactor muy importante para la síntesis de aminoácidos y de bases purínicas y pirimidínicas, o sea, síntesis de ADN, de RNA. Entonces queda con un efecto bacteriostático muy importante la bacteria. El cotrimoxazol frena en dos puntos la cadena de síntesis del ácido fólico: en la reductasa de ácido fólico, el trimestoprim, y en la digluteroato sintetasa, las sulfas. Bueno, ese es un mecanismo de acción. Algo más habrá que hablar cuando ya hablemos de ellos, pero sus mecanismos de resistencia es mutar esas enzimas. ¿Cómo hago resistencia a la sulfa? La bacteria, ¿qué hace? Hace una sintetasa diferente que ya no es plausible de ser inhibida por la sulfonamida. Y lo mismo para con la reductasa del ácido fólico. Muta su reductasa parecida a la del ser humano, y entonces el trimestoprim ya no puede actuar sobre la reductasa del ácido fólico. Ya, o sea, nosotros para que el trimestoprim pueda ser utilizado en nuestro cuerpo, no se debe meter con nuestra reductasa, y casi no se mete sobre todo con la de la bacteria. Pero ¿qué hace la bacteria? Muta su reductasa y hace una reductasa igualita a la nuestra, entonces ya se hace resistente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos son mecanismos de resistencia y de acción que los vamos a ir repitiendo a través de esta fase que viene, ¿ya? Pero ahora vamos a comentar un poquito más sobre las implicaciones de la resistencia bacteriana. ¿Qué implica la resistencia bacteriana? O sea, la resistencia a los quimioterápicos. Implica primero que las bacterias o los hongos se hacen resistentes a un quimioterápico. Y eso es un problema porque hay fracaso terapéutico y nos obliga a hacer investigación para ver por qué sucedió y para sintetizar otras moléculas que puedan sobrepasar esa resistencia. Eso es un concepto muy importante. Otro es que estas resistencias implican cambios en el DNA, o sea, mutaciones dentro de la bacteria. El estímulo para esas mutaciones es la presencia de los quimioterápicos, y la respuesta a esa presencia es la mutación. Y hemos visto cómo hay mutaciones que llevan a las bacterias a modificar sus proteínas y entonces hacerse resistentes. ¿Ya? Estas mutaciones pueden implicar mutar receptores, mutar estructuras de membrana como la transpeptidasa, mutar enzimas como hemos visto, o a veces
hacer aparatos que produzcan metilaciones, o sea, enzimas que metilen otras enzimas, y entonces así aparecen resistencias. Lo interesante es que estas resistencias de las bacterias son heredables. Son heredables. O sea, se pueden pasar de una bacteria a otra. ¿Ya? Bajo forma heredable y bajo forma no heredable, como vamos a ver. Entonces, la resistencia bacteriana es un problema, verdaderamente, porque hace que antibióticos que salgan dejen de servir. Y entonces es un problema clínico, es un problema de salud público, es un problema mundial y es un problema que exige que se invierta muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en constantemente ir produciendo nuevos quimioterápicos, porque los que ya se produjeron comienzan a hacerse resistentes. Estas mutaciones pueden ser monofásicas o de varias fases. Bueno, eso no tiene mucha importancia, práctica por lo menos no la tiene. Estas mutaciones implican cambio genético de la bacteria que pueden ir a distintos puntos, como hemos visto, ¿no? Y al final van a hacer que el quimioterápico no llegue, que el quimioterápico no se una, o que haya nuevas enzimas. Bueno, son cosas que hemos estado viendo. Pueden implicar, por ejemplo, poros, estas porinas que habíamos visto, por ejemplo. Hay pseudomonas que mutan. Las pseudomonas son un gran negativo muy resistente a los antibióticos. Y las pseudomonas generalmente llevan una mutación que implica que no tienen porinas. No tienen porinas. Entonces, para los antibióticos es muy difícil llegar a la pseudomona. Por eso la pseudomona es tan resistente. Bueno. Todo esto que hemos hablado, contra gram negativos, la presencia de las beta-lactamasas, la modificación del PLP, la presencia de bombas de salida, las modificaciones de las porinas, todo eso implica mutación, ¿no es cierto? Generar enzimas que acetilen a los aminoglucósidos. Entonces, esa acetilasa implica mutación. Es una reacción muy simple de acetilación, pero ha implicado a la bacteria mutar y generar una enzima, una acetilasa, que pueda acetilar a los aminoglucósidos. Esto también, has mutado estas enzimas, entonces te has hecho resistente al cotrimoxazol. Muy bien. Eso, como armando un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Pero acá viene un concepto muy importante. Estas mutaciones están dentro del DNA, dentro del contenido genético de la bacteria. Y las bacterias pueden tener contenidos genéticos dentro de su DNA y fuera de su DNA. ¿Ya? O sea, hay cromosómico y extracromosómico. ¿Ya? Pero el hecho es que cualquiera que sea esa información genética, entre las bacterias se transfiere. Y hay dos tipos de transmisión, de transferencia de esa resistencia, de esas mutaciones que implican resistencia bacteriana. Hay una forma vertical y una forma horizontal. La forma vertical, ¿cuál es? Que la bacteria se la pasa a sus hijas, es la heredable, la más simple y la que menos problemas nos trae. Pero la que más problema trae es la horizontal. ¿Cuál es la horizontal? Que la bacteria no se la pasa a las hijas cuando se muera, ella, sino que se la pasa a todas sus vecinas, o sus vecinos, o sus vecines. O sea, la pasa a toda su comunidad bacteriana que está alrededor. Entonces, esta bacteria puede ser un estreptococo,
y le termina pasando la resistencia a una E. coli. O puede ser una E. coli y le pasa el DNA de resistencia a una pseudomonas. Y después la pseudomonas se la pasa a un neumococo y el neumococo se la pasa a un estafilococo y es una cosa de nunca acabar. Entonces, la transferencia o la transmisión horizontal es el verdadero problema de la resistencia y no hay nada que la pueda evitar, porque se puede llevar en todo sitio. Si tú te tomas una amoxicilina, la amoxicilina va a llegar al colon. Y tú te estás tomando la amoxicilina porque tienes un absceso en el diente. Pero la amoxicilina va a llegar al colon y va a entrar en relación con la E. coli de tu colon, que no te hace nada. Pero la E. coli, al ver a la amoxicilina que le quiere fundir la paciencia, le hace una mutación. Y después esa mutación se la pasa a la pseudomonas. Y esa pseudomonas le produce una infección urinaria a un anciano y lo mata. Esa es la trascendencia de la resistencia antimicrobiana y de la transmisión horizontal, que no se tiene que llevar a cabo en los puntos infecciosos, se puede llevar a cabo en la piel, se puede llevar a cabo en la boca. La bacteria, una fusobacteria de la boca hace resistencia a la eritromicina y se la pasa a otra y comienza a producirse, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y esta transferencia horizontal puede ser de tres tipos. ¿No? Una transferencia por bacteriófagos, que se llama la transducción, que lleva plásmidos, que lleva estructuras de DNA con codificación de resistencia. Puede ser transformación, que es la menos trascendente, porque es cuando una bacteria muere, libera todo porque se muere, se rompe, libera DNA y viene otra bacteria y se coge ese DNA y se coge la resistencia. O la más importante de todas, que es la conjugación o pilisexual. Entonces, esos son los tres tipos que vamos a realizar. Acá tenemos la primera, que es la transducción. La transducción se lleva a cabo por bacteriófagos. Los bacteriófagos, para no complicarse la existencia, simplemente son virus. Pero son virus que infectan a las bacterias y se llaman bacteriófagos o fagos. Entonces acá tienes el virus. El virus viene y se instala en la pared de la bacteria y le inyecta su DNA. Se lo manda, se lo pone, ¿ya? Y entonces la bacteria comienza a agarrar ese DNA, que no es suyo, pero lo agarra, lo mete a su sistema genético y lo comienza a replicar, como hacen nuestras células con los virus. Y se comienza a replicar el virus hasta que muere la célula. Acá es igual, ¿ya? Acá fíjense cómo la bacteria ha agarrado eso que le metió el fago y lo ha comenzado a producir hasta que muere. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero acá hay una diferencia interesante. El virus le metió este contenido de DNA rojo aquí, ¿no es cierto? Y la bacteria comienza a construir fagos, virus. Y comienza a construir virus hasta que muere y revienta. Pero miren cómo hace también para utilizar la estructura del fago, pero ya no meterle el DNA del virus, sino meterle el DNA de resistencia bacteriana. Entonces, esto ya deja de... ya es un oso, es un fago también, pero viaja a otra bacteria y le mete su contenido genético, pero ya no para que la bacteria muera, sino para que la bacteria tenga resistencia a otras bacterias. ¿Ya? Entonces, esta es una bacteria que era resistente. ¿Ya? Puede ser cualquier bacteria. Entonces, acá tenemos la bacteria dentro de su DNA, tiene segmentos de resistencia. Acá están. Viene el fago, le mete su DNA, le ordena que haga faguitos, pero la bacteria aprovecha y hace esos fagos,
pero metiéndoles el DNA de la resistencia. Entonces, la bacteria esa cuando muera va a liberar un montón de fagos virales o pseudovirales como estos, pero también un montón de fagos de resistencia que tienen plásmidos, o sea, estructuras de DNA que codifican resistencia, y esos plásmidos van a ser inyectados a otras bacterias, miles de miles, las cuales van a adquirir la resistencia, y esta bacteria que no era resistente, porque tenía su DNA celeste, se convierte en resistente con su DNA azul, utilizando el sistema de transportación de información de los fagos. Eso es lo que se llama la transducción. La transformación es muy sencilla, es simplemente una bacteria que muere, una bacteria resistente, con fragmentos de resistencia, mutaciones de resistencia en su DNA, que muere, lo libera, y otras bacterias se lo captan y adquieren la resistencia. Esa es la transformación. Es un sistema muy lento, pues, ¿no? Muy ineficaz, se va poco, ¿no? Los fagos también no es tan, pero es quizá mejor que este, ¿no? Pero este también se puede dar, la transformación. El otro se llama transducción. Este es transformación. Y este es el más importante, que es la conjugación. Porque esto no implica nunca que la bacteria muera. Acá tú tienes una bacteria resistente que tiene su DNA y que tiene un DNA extracromosómico que se llama un plasmidio extracromosómico, DNA que codifica resistencia para uno o para varios antibióticos. Y la bacteria, esta bacteria resistente, se acerca a una que no tiene resistencia y establece unión por algo que se le llama pilisexual, que no tiene nada de sexual, pero se establece comunicación entre las membranas. Proyecta un pseudópodo, o como queramos, o como se llame, establece conexión con esta membrana y al final establece un túnel. Y por ese túnel selectivamente se pasa el plásmido. Eso se llama la conjugación. Fíjense, se pasa solo el plásmido, la bacteria, la otra que no era resistente, se hace resistente, y luego se separan y cada uno se va por su lado. Pero ya es resistente y le va a dar la resistencia a otra, y a otra, y a otra, y así hasta que se muera de otra cosa. En cambio, en los otros sistemas, la bacteria tiene que morir para poder liberar la información. ¿No es cierto? Acá no. ¿No? Se la pasa, y esta se la pasa, y esta se va a morir después, pero esta sigue viviendo, y se la pasa a otra, y entonces hay una transmisión de información enorme de resistencia bacteriana. Entonces ya sabemos, la horizontal es la más importante de todas, la transducción es por fagos, la bacteria muere, la transformación es por captación de DNA de bacterias muertas, pero la conjugación es entre vivas y es ilimitada, ¿no? Y es por plásmidos, o sea, estructuras extracromosómicas que llevan la información de la resistencia, no para uno, sino para muchos, para varios antibióticos muchas veces. Muy bien. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Han tenido su examen?